Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Como siempre podéis activar los subtítulos en español o en inglés aquí abajo. Y nada, hoy quiero contaros cuáles son mis aficiones o pasiones, aparte de aprender idiomas, que es mi gran pasión. Vale, y nada, me gustaría que en los comentarios escribierais pues mi gran pasión o mis grandes aficiones son o lo que más me gusta es, vale, y os voy a hablar de algunas aficiones que tengo y espero que sea interesante. Vale, siempre he tenido el problema de que me gustan demasiadas cosas, ¿vale? En la escuela me pasaba lo mismo porque me gustaba el deporte, me gustaban las lenguas, me gustaba el arte. Entonces, cuando llegó el momento de decidir qué hacer con mi vida, pues la verdad que no lo sabía exactamente y de hecho estuve un año preparándome para hacer, digamos, unas pruebas físicas para estudiar deporte. Luego un día dije, no, en realidad me gusta el deporte, pero no es lo que quiero hacer, no es a lo que me quiero dedicar en el futuro. Entonces decidí estudiar idiomas y bueno, no me arrepiento, pero es verdad que tengo otras aficiones más allá de las lenguas. Entonces voy a hablaros de estas aficiones y tal vez coincidimos en algunas. Vale, pues una de mis grandes aficiones es leer. Me encanta leer y me encanta leer variado. O sea, me gustan los libros sobre desarrollo personal, como por ejemplo el libro que estoy leyendo ahora en ruso, pero también me gustan mucho las novelas y las historias breves y las novelas de todo tipo, pues un tipo de novela que últimamente me interesa mucho es la novela histórica. Aunque, curiosamente, antes, cuando era pequeña, no me gustaba mucho la historia. Pero ahora, leyendo o aprendiendo sobre la historia a través de libros o películas, pues me gusta y me interesa mucho. Sí, bueno, pues leer es una de mis aficiones y como me gustan las lenguas, pues me gusta leer también en diferentes lenguas. Por ejemplo, empecé a mejorar mi inglés leyendo Harry Potter en inglés, básicamente, pero no realmente porque quisiera mejorar mi inglés o no quería mejorar mi inglés, era más bien que quería leer el libro. Y nada, por ejemplo, estuve un tiempo que no estaba muy motivada con mi francés, pero luego descubrí pues El Pequeño Principito, creo que se llama en español, y me encantó. Entonces como que me ayudó a descubrir o me ayudó a redescubrir mi interés por el francés, el leer, o sea, la lectura. En español, por ejemplo, si ya tenéis un nivel un poco avanzado, pues podéis leer las historias breves de Cortázar. Es un autor que a mí personalmente me gusta. O bueno, obviamente hay muchísimos autores. O lo que podéis hacer es leer novelas que ya conocéis, aunque sea una traducción, porque así es más fácil, ¿no? Entrar en la lectura porque ya conocéis la historia. Muy bien, vale, una de mis aficiones es leer. Otra afición es, como ya os he dicho, el arte. El arte a nivel muy global, digamos también a nivel más práctico que teórico. Lo que me gusta mucho y me relaja mucho es dibujar, pintar y en ese sentido también pues me gusta disfrazarme y pintar, digamos, mi cara para... no es, obviamente no tiene mucho que ver con el arte, pero sí con la creatividad, el cambiar, el hacer algo creativo, básicamente, y es algo que me relaja mucho y de hecho también lo uso en combinación con el aprendizaje de lenguas, porque pienso que para aprender lenguas es muy importante estar relajado. Entonces lo que hago muchas veces es pintar, dibujar y ponerme un podcast o pues algo en el idioma que quiero practicar y es algo que me ayuda mucho porque hago las dos cosas, digamos, sin ser consciente de ellas, ¿no? Porque puedo estar dibujando, pero estoy concentrada con el, digamos, el podcast, pero no realmente en aprender la lengua, sino en escuchar pues lo que me cuentan en ese podcast, ¿no?
Entonces es algo, digamos, que me ayuda y que me parece, digamos, muy, no sé, productivo porque hago varias cosas al mismo tiempo. Y nada, eso nos lleva a mi otra afición, eso, el desarrollo personal o pues la productividad, todo esto es algo que me interesa mucho. Y nada, en ese sentido también me interesa mucho pues la psicología, el saber pues cómo funciona el cerebro y no sé, estas cosas simplemente me interesan. No es que sepa mucho del tema, pero intento pues leer sobre este tema o escuchar podcasts o cosas así porque pienso que es interesante. En ese sentido me interesa mucho que, por ejemplo, como seres humanos muchas veces actuamos de forma automática, pero en realidad hay mecanismos, digamos, que se han automatizado a lo largo de nuestra vida, pero que no representan, por decir algo, la realidad. Es simplemente que nosotros lo hemos experimentado tantas veces que ya lo, digamos, lo damos por normal o lo consideramos, digamos, algo lógico, pero en realidad muchas veces sí tenemos la elección de saber, vale, me ha pasado esto, cómo reacciono, qué opciones tengo. Bueno, no sé si es un tema que os interesa, a mí es un tema que me interesa mucho, la verdad que no tengo mucha idea de este tema, pero siempre me parece muy interesante pues escuchar un podcast o algo así de este tema. Vale, algo que me gusta mucho también, que ya lo he dicho, es el deporte. A lo largo de los años ha ido cambiando un poco. Cuando era pequeña me gustaba mucho el baloncesto, pero ahora me gusta más pues hacer algo al aire libre, como ir de excursión o salir a pasear, salir a correr a veces, según el tiempo. Y en general, bueno, veo el deporte como algo que hay que hacer para estar bien físicamente y mentalmente, pienso. Pero a veces sí que me da un poco de pereza, debo admitirlo. Vale, otra gran pasión que tengo es viajar. Ahora mismo no es posible, pero yo creo que eso se conecta también mucho con mi afición para aprender idiomas, porque una de mis motivaciones, por ejemplo, ahora mismo para aprender italiano es saber que algún día, espero que este verano, podré ir a Italia, practicar un poco y nada, es una motivación que tengo. O lo mismo con el ruso, en realidad lo he aprendido ya, llevo aprendiéndolo 7 años y quería ir a Rusia el año pasado, pero no fue posible y bueno, pues en algún momento iré y usaré, digamos, este idioma que estoy aprendiendo. No es mi sola motivación, pero digamos que son dos aficiones que se conectan bastante bien. Sí. Finalmente, un tema que me interesa mucho es el minimalismo. También es un tema del que, digamos, no sé tantísimo, la verdad, pero sí que muchas veces cuando escucho un podcast o miro un vídeo de YouTube, pues es sobre este tema porque es algo que me interesa. Y eso en realidad está muy conectado con la psicología humana, porque si lo piensas, ¿por qué necesitamos objetos? ¿Por qué tenemos esa necesidad de objetos materiales? Yo me he dado cuenta de eso, que antes pues acumulaba más objetos y ahora intento acumular menos y siempre pensar, ¿eso lo necesito realmente? ¿O por qué tengo la sensación de querer este objeto? ¿Es realmente porque necesito este objeto o estoy intentando compensar algo o qué pasa, ¿no? Entonces eso a mí me interesa mucho y bueno, tengo un largo camino por andar, pero digamos que es un tema que me interesa mucho. Y nada, creo que os he hablado de todas mis aficiones. Bueno, os he hablado también del deporte, estar fuera, pues algo que me ayuda mucho, me tranquiliza mucho, pues salir, pasear, estar en la naturaleza y digamos que como estoy muchas horas delante del ordenador, tanto en mi trabajo como por ejemplo ahora mismo, pues digamos que me ayuda a relajarme, salir afuera y estar en la naturaleza y simplemente moverme. Sí. Bueno chicos, no sé, pensaba que tal vez os interesaría conocerme un poco mejor, saber cuáles son mis aficiones aparte de aprender idiomas.
Y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dejáis un me gusta y me gustaría mucho saber cuáles son vuestras aficiones. Lo podéis dejar en los comentarios. Y ahora estoy pensando que se me ha olvidado decir, por ejemplo, pues ver películas, escuchar música, jugar a videojuegos. Hay muchas aficiones más en realidad. Este es un poco mi problema porque si tienes muchas aficiones, pues nunca tienes tiempo de, digamos, dedicarle tiempo a todas. Pero bueno, digamos que prefiero que sea así a no tener ninguna afición, ¿no? También hay gente que dice, no tengo ninguna afición. No, este no es mi problema. Tengo, digamos, el problema contrario. Pero bueno, digamos que si cada día le puedo dedicar un poco de tiempo a esta afición, a la otra afición, pues mira, pues ya está, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias y por favor dejad un mensaje que me encantaría saber cuáles son vuestras aficiones. Vale, nos vemos. Adiós.